Bueno, y continuamos con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. La perla negra te dice por aquí, señor Falcón, ¿quién gritaba patria, socialismo o muerte? ¿Algún sector de la oposición? Bueno, creo que eso era una consigna del partido de gobierno. Era una consigna del partido de gobierno en su momento, ¿no? Néstor Solórzano, Henry, explica la diferencia del socialismo al progresismo. Bueno, progresismo primero no persigue la iniciativa privada. El progresismo plantea la reconciliación sobre la base de la solidaridad. El progresismo es igualdad. Y si usted quiere conocer algo más de progresismo, visite a Lara para que lo conozca en la práctica. La vitrina del progresismo es Lara. Rosy Hernández, señor Henry, hace 2 años me dijo que me ayudaría para hacerme el tratamiento que necesito con urgencia para no quedar ciega. Y nada, Rosy Hernández. Puede perfectamente acudir a Fundasalud. Okay. Fundasalud normalmente se atiende en estos casos. Jesús Aro Jaime te dice por aquí, Henry Falcón es pieza clave de Lorenzo Mendoza. Desde que Chávez iba a expropiar el depósito de la Polar, Henry se aferró. Ojalá fuera una pieza fundamental de Lorenzo Mendoza, digo yo. ¿Por qué? Digo yo, en eso de la gente que vive especulando. Una vez nos dijeron que yo era dueño, yo era accionista de Polar, cuando nosotros tuvimos aquella postura que consideramos era fuera de todo contexto de la expropiación aquello de los terrenos de ¿cómo se llama? De la Polar por allá en Barquisimeto. En Barquisimeto. Simplemente hay allí una situación que nosotros planteamos con toda objetividad. Un empresario como Lorenzo Mendoza, hoy un empresario exitoso del país, que pudiera ser un referente más bien en positivo. Bueno, si tú persigues esas iniciativas, ¿cuál es el país entonces que nosotros vamos a tener frente a la necesidad de producir y distribuir alimentos? Adriana Oliva, hoy los docentes manifestábamos pacíficamente y la Guardia Nacional y la Policía de Barinas nos lanzaron bombas y perdigones. Carmen Gutiérrez, acusando y descalificando no se logra nada, así es mi gobernador. Por aquí dice Harold Smith Silva, saludo al próximo presidente de la República. ¿Tú aspiras a ser presidente? Mira, te preguntan eso. Pero no es, primero los espacios ahorita están, y los esfuerzos deben estar dirigidos, Vladimir, a consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional. Lo demás es distraerse. Y no se trata, decía yo antes, no se trata de resolver los problemas de Venezuela desde la presencia de un hombre. Se trata desde la concepción de un pueblo. Ahora, tú has criticado al gobierno de Maduro porque no se han tomado medidas, por la situación económica. ¿Tú crees que el gobierno de Maduro está a tiempo de dar un giro, el presidente Maduro dar un giro que pueda corregir los problemas que hay? Hay dos formas de llegar al desastre, Vladimir. No escuchar a nadie o escuchar a todo el mundo. Hay todavía posibilidades de lograr grandes acuerdos con diversos sectores del país para poder abordar de manera responsable las grandes decisiones que reclama la mayoría. ¿Está en capacidad de hacerlo el presidente Nicolás Maduro? Está en capacidad de hacerlo el gobierno nacional. No solo que está en capacidad de hacerlo, debe tomar grandes decisiones. Por ejemplo, el ajuste del salario mínimo. Nada se hace ajustando el salario mínimo, que incluso es insuficiente frente al costo de la cesta básica. Nada se hace ajustando el salario mínimo hoy, ajustarlo en enero, ajustarlo otra vez en mayo y después en octubre, si lo pulveriza la inflación. Estamos, y así lo dicen técnicos, estudiosos de la materia, estamos cerrando entre 200 y 230 crecimiento inflacionario en el país en este año, y la proyección del año que viene pudiera ser 500%, lo que quiere decir que estamos a la puerta de un proceso hiperinflacionario con decrecimiento económico el año pasado, este año, y una proyección de decrecimiento económico del 7% para el próximo año. Ello obliga a tomar decisiones. Lo del salario mínimo está bien, pero tiene que venir acompañado con decisiones en el campo de la macroeconomía para poder corregir las distorsiones que sin duda mantienen postrado al país, que genera a su vez grandes desequilibrios sociales. Oscar Lucien, es importante dejar claro que intervenir comunicaciones privadas es un delito. Venezuela libre. ¿Qué diálogo puede haber si el presidente dijo que estas elecciones se ganan como sea? ¿Eso qué quiere decir? Pregúntale por qué si critica al CNE, él que ha sido alcalde y gobernador, entonces el CNE es bueno cuando ustedes ganan, dice Lenny Solano. Es que yo no estoy diciendo, o sea, la crítica al Consejo Nacional Electoral, Vladimir, es la necesidad de que aborde el proceso
como árbitro. Por ejemplo, el acuerdo, pues. ¿Estamos dispuestos a suscribir un acuerdo? Nosotros desde Avanzada Progresista sí estamos de acuerdo a suscribir un acuerdo. Un acuerdo no solo que respete los resultados, donde se establezcan condiciones cónsonas frente al proceso electoral. Y es allí donde el Consejo Nacional Electoral debe ser un árbitro imparcial, como igualmente se espera que sea un árbitro imparcial en el desarrollo del proceso electoral del mes de diciembre. Es así. Y nosotros tenemos que solicitar no solo al Consejo Nacional Electoral, al propio gobierno la posibilidad de ese diálogo político para poder generar tranquilidad, sosiego y paz, no solo en el proceso electoral, después de él. Juan Castro, ¿es capaz Falcón de deslindarse de la MUD? La mayoría no quiere nada con la MUD y está descontenta con el gobierno de turno. No, yo estoy en la MUD y no tengo ningún inconveniente en la mesa de la Unidad Democrática. Por el contrario, estamos allí sumando y más que sumando, generando conciencias para poder abordar, Dios mediante, los cambios que requiere este país. Pregúntale al gobernador cómo se comportan los diputados del PSUV Lara. Y dice Richard Rodríguez Diosdado lo que está asustado porque saben que tienen las parlamentarias perdidas. Dígalo ahí, Falcón. Sí, los diputados del PSUV en Lara, los diputados del Consejo Legislativo, desfasados de la realidad. Se presentan recursos para programas sociales, por ejemplo, Vladimir, para personas de la calle, los niegan. Recursos para intervenciones quirúrgicas de los pobres, los niegan. Entonces el doble discurso. Somos socialistas en la palabra, pero no lo practicamos en el ejercicio. Me refiero a los diputados del Consejo Legislativo del Estado Lara, desfasados de la realidad del país. Politizan al extremo el ejercicio que por representación le confirió la mayoría del pueblo, para atenderlos sin que ello implique reconocer a unos y desconocer a otros. Ese no es el país, y mucho menos el Estado que nosotros aspiramos, en el caso particular de Lara. Bueno, muchas gracias, Henry. Henry Falcón. Que Dios nos ayude, hermano.